Solemos pensar que el éxito profesional se mide, bueno, en conocimiento técnico, en cifras de ventas, resultados que se pueden contar, ¿no? Pero, ¿y si una de las claves más importantes estuviera en algo más humano? En la calidad de la conexión que establecemos. Hoy vamos a meternos de lleno en una habilidad que me parece fundamental, la empatía. Pero ojo, no vista como un simple gesto de amabilidad, sino como una herramienta estratégica de mucho calibre. El tema central hoy es justo ese, la empatía como un factor que puede, de verdad, marcar la diferencia en el éxito profesional. Tomaremos como ejemplo el mundo de la visita médica, pero ya veremos que esto vale para muchísimos otros campos. Y para ello nos vamos a apoyar en un análisis muy interesante de Alexander Persancol, que es director general de la Escuela Iberoamericana de Visita Médica Profesional Persan Barnes. Y lo que me parece especialmente valioso es cómo conecta esta habilidad con fundamentos neurobiológicos. Se inspira en trabajos como el libro El cerebro empático, de J.D. O'Keefe. Muy bien, pues a ver, vamos a desgranar esto un poco. La idea es entender qué es realmente la empatía, desde una base casi científica, y sobre todo cómo podemos cultivarla y aplicarla de forma consciente, para mejorar las relaciones profesionales y, por qué no, también los resultados. El punto de partida del análisis ya es revelador, diría yo. Nos dice que la empatía no es una cosa abstracta, etérea, sino algo bastante tangible, conectado con la biología de nuestro cerebro. Así es. Y lo realmente interesante aquí, yo creo, es que el análisis no se queda en la superficie, ¿sabes? Busca el respaldo de la neurociencia. Menciona específicamente el sistema de neuronas espejo. Estas neuronas, que están en áreas clave del cerebro, relacionadas con la acción y la observación, tienen una función que es, asombrosa. Neuronas espejo. Suena casi a ciencia ficción, ¿eh? Pero, a ver, ¿cómo funcionan exactamente? Es como si copiaran al otro. No es una copia exacta, pero sí una especie de simulación interna, digamos. Estas neuronas se activan no solo cuando nosotros hacemos una acción, como, no sé, agarrar un vaso, sino también cuando vemos a otra persona hacer esa misma acción. Es como si nuestro cerebro recreara internamente la experiencia ajena. Y eso nos permite captar intenciones y, lo que es crucial, resonar con las emociones asociadas a esas acciones, de una forma bastante directa, intuitiva. Entendido. Vale, eso explica esa sensación a veces casi física, ¿no? De conectar con la alegría o la pena de alguien. Precisamente. Ese mecanismo biológico es la base de lo que llamamos empatía emocional. Es la capacidad de sentir con el otro, de resonar afectivamente, de que las emociones de los demás encuentran un eco en nosotros. Es la conexión más inmediata, la más sentida. Comprende esa parte, la de la conexión emocional. Pero, ¿es eso todo? ¿Eso es toda la empatía, según este análisis? Porque a veces sentir lo mismo que el otro, no basta para ayudar o colaborar eficazmente. Muy buena observación. Y ahí es donde entra la otra dimensión fundamental que destaca el análisis, la empatía cognitiva. Esta es una habilidad distinta, requiere un proceso más elaborado. Se trata de la capacidad de comprender la perspectiva del otro, sus pensamientos, sus motivaciones, su forma particular de ver el mundo, lo que podríamos llamar su mapa mental. Y lo clave aquí es que podemos desarrollar esta comprensión incluso si no estamos sintiendo lo mismo que la otra persona en ese momento. Ah, vale. O sea que no es solo sentir con el otro, sino entender por qué piensa, siente o actúa de una manera determinada, desde su propio punto de vista. Justo eso. Y es precisamente esta capacidad, la empatía cognitiva, la que impulsa esa transformación en el rol profesional que se menciona. El del visitador médico sí, pero como decías, extrapolable a cualquier interacción compleja. Te permite descifrar necesidades que no se dicen, comprender las presiones del entorno del otro, sus prioridades ocultas. Y para lograrlo, como bien apunta el texto, pues se necesita practicar la escucha activa, escuchar de verdad para comprender, no solo para contestar, y una observación atenta, sin juicios precipitados. ¿Y cómo se manifiesta esto en la práctica, en el día a día de un profesional? El análisis dice algo potente, que la empatía lo transforma, que deja de ser un vendedor para ser un consultor estratégico. ¿Cómo ocurre esa metamorfosis? Pues mira, el primer gran cambio, y quizás el pilar de todo lo demás, se da en la construcción de confianza y rapport.
El análisis lo deja claro. La confianza es la verdadera moneda de cambio, ¿no? Cuando la otra parte, sea un médico, un cliente, un colaborador, percibe que genuinamente entiende su realidad, sus desafíos, la presión bajo la que trabaja, la complejidad de sus decisiones, bueno, pues las barreras defensivas tienden a bajar. El rapport, esa conexión positiva basada en el entendimiento mutuo, empieza a establecerse. Tiene lógica, ¿sí? Si alguien siente que de verdad te pones en su lugar, es más probable que confíe y se abra. Y efectivamente, se genera un canal de comunicación más auténtico, más seguro. Y es en ese espacio donde fluye la información relevante, donde las preocupaciones o las objeciones se expresan con sinceridad, sin rodeos, y donde las propuestas o soluciones tienen una probabilidad mucho mayor de ser consideradas en serio, porque parten de una comprensión real de las necesidades. Y supongo que esa capacidad de adaptar el mensaje y generar confianza conecta directamente con lo que comentabas antes de la empatía cognitiva, ¿no? De entender el mapa mental del otro. Totalmente. Al combinar ambas dimensiones, la emocional para conectar y la cognitiva para comprender, se consigue algo esencial: adaptar la comunicación. Ya no se trata de soltar un discurso estándar o de presentar características genéricas, se trata de dialogar con la realidad específica de la otra persona. El análisis, de hecho, ilustra esto con ejemplos muy prácticos. Primero, te permite identificar necesidades no verbalizadas. Un profesional con empatía desarrollada aprende a leer más allá de las palabras. Observa el lenguaje corporal. ¿La persona está receptiva, inclinada hacia adelante? ¿O más bien cerrada, con los brazos cruzados? Capta el tono de voz. ¿Denota preocupación, interés genuino, escepticismo? Todo esto son pistas sobre inquietudes, frustraciones o intereses que no siempre se verbalizan. Es como si desarrollaras una especie de sexto sentido para captar lo que no se dice. Casi, algo así, sí. Pero basado en la observación atenta. Segundo, permite presentar soluciones personalizadas, no solo productos. Siguiendo el ejemplo del visitador médico del texto, no se limita a vender un fármaco. Identifica un problema real del médico quizás, la dificultad para que ciertos pacientes cumplan el tratamiento, o la necesidad de minimizar efectos secundarios en un grupo específico, o la búsqueda de una opción terapéutica para un caso complejo, y presenta su propuesta como una solución a ese problema concreto. El foco está en el beneficio real para el otro. Y tercero, algo crucial en muchas interacciones: permite manejar las objeciones con mayor tacto y efectividad. En lugar de confrontar directamente una objeción o intentar rebatirla de inmediato, la empatía te impulsa a validarla primero, a mostrar que has entendido la preocupación. El artículo pone un ejemplo muy bueno. Si surge una objeción por el coste, en vez de discutir, se puede decir algo como: comprendo su preocupación por el coste. Sé que es un factor importante. ¿Qué necesitaría usted o qué condiciones deberían darse para que este tratamiento pudiera ser una opción viable a pesar de esa consideración? Eso es muy interesante. Validar primero para luego explorar juntos posibles caminos, en lugar de chocar de frente. Pero una pregunta que me surge ahora. ¿No existe el riesgo de que esta empatía estratégica, si no es del todo genuina, pueda percibirse como, bueno, como una forma de manipulación? Es una pregunta muy pertinente, sí. Y creo que el análisis, al basarse en la idea de construir confianza y relaciones a largo plazo, implícitamente apunta a una empatía auténtica. La clave está en la intención, ¿sabes? La empatía genuina busca comprender de verdad para colaborar y encontrar soluciones que beneficien a ambos. Si se usa solo como una táctica superficial para conseguir un objetivo a corto plazo, es muy probable que, tarde o temprano, se perciba esa falta de autenticidad y se destruya la confianza que se pretendía construir. La verdadera empatía estratégica, tal como la plantea el análisis, es sostenible porque se basa en un interés real por la perspectiva y el bienestar del otro, siempre dentro del contexto profesional, claro. Entendido. La autenticidad como base para que funcione a largo plazo. Tiene todo el sentido. Y el análisis menciona también otro beneficio interesante: la resiliencia. ¿Cómo ayuda la empatía cuando las cosas, bueno, se tuercen o nos encontramos con un no? Sí, y este es un aspecto muy valioso, sobre todo en profesiones donde el rechazo o la resistencia son, pues, frecuentes. La empatía actúa como una especie de amortiguador emocional. Principalmente la empatía cognitiva, esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, nos ayuda a no tomarnos el rechazo como algo personal.
Claro, te permite pensar que quizás ese no es contra ti, sino que responde al estrés de la otra persona, a su falta de tiempo, a presiones externas que desconocemos. Justamente, en lugar de caer en la frustración personal, porque a mí, ¿qué hice mal? La empatía te permite analizar la situación con más objetividad. Quizás no era el momento adecuado. Tal vez el enfoque no conectó con las prioridades de esa persona en esa circunstancia concreta. Ayuda a distanciarse emocionalmente lo suficiente para mantener la profesionalidad, aprender de la interacción y buscar alternativas sin desgastarse innecesariamente. Recuerdo alguna vez intentando explicar algo que a mí me parecía clarísimo y ver cómo la otra persona desconectaba totalmente. Quizás se hubiera dedicado un momento a pensar en su posible contexto antes de empezar, habría enfocado las cosas de otra manera. Esa toma de perspectiva previa parece muy útil. Es una reflexión muy acertada, ¿sí? Y conecta con lo que el análisis subraya con fuerza, que la empatía no es un don misterioso que se tiene o no se tiene, es una habilidad que se puede entrenar y desarrollar. De hecho, propone estrategias muy concretas. Ah, eso es esperanzador. ¿Cuáles son esas estrategias prácticas que podemos, digamos, empezar a aplicar? Pues son varias, y creo que bastante accesibles. La primera, fundamental, es la escucha activa y plena. Parece básico, pero a menudo fallamos en esto. Implica dedicar atención total, sin distracciones, el móvil guardado, la mente presente. Y sobre todo, escuchar no solo para responder, sino para comprender de verdad el significado, la emoción, la intención que hay detrás de las palabras. Escuchar para entender, no solo para preparar la siguiente réplica. Anotado. Otra herramienta clave es formular preguntas abiertas. Son esas que no se pueden contestar con un simple sí o no. Invitan a la otra persona a compartir sus pensamientos, sentimientos, experiencias. El texto sugiere ejemplos como ¿cuáles son los mayores desafíos que encuentra en esta área? O ¿qué aspectos considera más importantes al tomar una decisión sobre? Abren la puerta a un diálogo más profundo, ¿entiendes? Sí, perfecto. Luego está la práctica de la observación no verbal. Se trata de aprender a leer conscientemente el lenguaje corporal, que a menudo comunica más que las palabras. Fijarse en si la persona se inclina hacia nosotros, señal de interés, si mantiene contacto visual, si asiente, o si, por el contrario, mira el reloj, cruza los brazos, parece tensa. Por ejemplo, si notas que un cliente mira repetidamente su reloj mientras le explicas un detalle técnico muy específico, pues es una señal clara para quizás ir al grano o preguntar si prefiere enfocarse en los resultados clave. Como aprender a descifrar un código no verbal que siempre está ahí, vamos. Exactamente. También se menciona el desarrollo de la conciencia emocional propia. Es decir, practicar la introspección para reconocer nuestras propias emociones en cada momento. ¿Para qué? Pues para distinguirlas de las de la otra persona y evitar que nuestro propio estado de ánimo, un mal día, una preocupación ajena al trabajo, contamine la interacción o nos haga interpretar mal las señales del otro. Entenderse a uno mismo para poder entender mejor al interlocutor, lógico. Y finalmente, una técnica muy potente que ya mencionabas antes, ponerse en sus zapatos, lo que técnicamente se llama toma de perspectiva. Antes de una interacción importante, dedicar unos minutos a imaginar activamente cómo puede ser el día a día de la otra persona. Sus responsabilidades, su carga de trabajo habitual, las presiones a las que podría estar sometida. Este simple ejercicio mental activa la empatía cognitiva y nos predispone a una interacción mucho más comprensiva y ajustada. Son estrategias muy concretas y útiles, la verdad. Y aunque el análisis se enfoca en el ejemplo de la visita médica, es evidente que son aplicables a prácticamente cualquier profesión que implique interactuar con otras personas. Y yo diría que incluso más allá del trabajo, ¿no? Así que, en esencia, lo que nos dice este análisis es que dominar la empatía es, bueno, pasar de vender a conectar, de reaccionar a comprender y de quemarse a fortalecerse. Lejos de ser una cualidad blanda, como se suele decir, es una habilidad robusta con base biológica. Hemos visto cómo construye confianza, cómo optimiza la comunicación y la persuasión ética, y cómo nos hace más resilientes. Precisamente, el mensaje de fondo del análisis de Pearson Cole es que la empatía tiene el potencial de transformar las interacciones profesionales. Las eleva de ser meras transacciones, un intercambio de información por tiempo o aprobación, a convertirse en auténticas relaciones de valor, en colaboraciones estratégicas que perduran. Hay una frase final en el texto que lo resume muy bien, me parece.
La empatía no es un lujo en el entorno profesional actual, es el motor del éxito sostenible. Y si me permites, querría cerrar con una reflexión que, partiendo de todo esto que hemos comentado sobre la empatía en lo profesional, quizá nos sirva en un plano más amplio. Hemos visto cómo cultivar la empatía, tanto la emocional como la cognitiva, puede marcar una diferencia notable en nuestro trabajo. La pregunta que lanzo es, ¿cómo podría esa misma práctica consciente, ese esfuerzo deliberado por sentir con el otro y comprender su perspectiva, influir en cómo navegamos todas nuestras relaciones? ¿Cómo podría ayudarnos a tender puentes hacia puntos de vista diferentes, a veces radicalmente opuestos, en un mundo que a menudo percibimos tan polarizado? ¿Qué puertas inesperadas, qué niveles de entendimiento más profundos podría abrir ese intento genuino de conectar más allá de la superficie? Ahí lo dejo.